Buenos días, pues vamos con la sesión de hoy martes 19 de mayo y lo que vamos a hacer pues es resolver los ejercicios que os propuse en la sesión de ayer. En el primero, ¿vale? Pues nos daban una variable que era el número de mascotas que tenían, por ejemplo, las distintas familias que viven en un edificio. Y así pues teníamos que con 0 mascotas, 3 familias, con una mascota, 9 familias, con 2 mascotas, 8 familias, con 3 mascotas, 8 familias, con 4 mascotas, 6 familias. Entonces, vamos a rehacer rápidamente la tabla de frecuencias porque lo que realmente a nosotros nos va a interesar de este ejercicio es calcular la media, la mediana y la moda. Bien, os recuerdo que aquí tenéis que hacer x sub i, f sub i, h sub i, p minúscula sub i, y ahora vamos con las acumuladas. F mayúscula sub i, h mayúscula sub i, p mayúscula sub i. Y como nosotros ahora vamos a querer calcular la media, pues ya sabéis que tenemos que escribir esta nueva columna que llamamos x sub i por f sub i, que se obtiene multiplicando los valores de la variable x sub i por los valores de la variable f sub i, es decir, cada valor por su frecuencia. Vale, voy a alargar todas las líneas y aquí tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Vale, vamos a poner esto por aquí. El 1, el 2, el 3 y el 4. Vale, una vez que tenemos la tabla hecha, aquí va el número total de datos. Bien, pues vamos a ello. Aquí tenemos 3, 9, 8, 8, 6. Pues el dato aquí vendría la suma de todos los datos, la suma de todas las frecuencias. 3 más 9 más 8 más 8 más 6. Y esto nos da 34. ¿Vale? H sub i se obtiene dividiendo cada frecuencia entre el número total de datos. 3 entre 34, que nos da 0,09. Luego tendríamos 9 entre 34, que nos da 0,26. 8 entre 34, que nos da 0,24. Aquí evidentemente volvemos a tener el 0,24. Y 6 entre 34, que nos da 0,18. ¿Vale? P minúscula sub i es simplemente estos valores los voy a multiplicar por 100. Y así tenemos el 9%, 26%, 24%, 24% y 18%. Vamos con las acumuladas. Ya sabéis que aquí se trata de ir cogiendo la frecuencia de un dato y las anteriores. En el 0 no tenemos anteriores, pues simplemente 3. La del 1 es 9, más las anteriores, 9 más 3, 12. 8 más 12, 20. 8 más 20, 28. Y 6 más 28, 34, ¿vale? Ese número y ese número han de coincidir. ¿Vale? Para las h sub i podemos o bien ir sumando estas frecuencias de aquí, o bien cada una de estas las dividimos entre 34. 0,09, luego tendríamos 12 entre 34, que nos da 0,35, 20 entre 34, que nos da 0,59, 28 entre 34, que nos da 0,82, y finalmente 34 entre 34, que nos da 1. Ahora solamente tenemos que multiplicar por 100. 9%, 35%, 59%, 82% y el 100% de los datos. ¿Vale? Para sacar esta columna, ya sabéis, solamente, esta sería la nueva, creo que lo teníamos hecho, solamente tenemos que ir multiplicando. 0 por 3, 0, 1 por 9, 9, 2 por 8, 16,
3 por 8, 24. 4 por 6, 24. Y aquí también me va a interesar sumar estos valores, ya que lo que realmente voy a utilizar de esta columna es la suma de los valores. Pues tenemos 0 más 9 más 16 más 24 más 24, que nos da 73. Bien, pues ya tenemos la tabla de frecuencias terminada e incluso hemos añadido la columna que me va a permitir calcular la media. Y así, pues rápidamente podemos decir la media, que es la suma de los x sub i por f sub i entre la suma de los f sub i, se calcula como 73 entre 34. Y 73 entre 34 nos da 2,15. Luego vamos a calcular, bueno, simplemente al hacer la media nos sale que aproximadamente son unas 2 mascotas por familia. La mediana, acordaros que la calculamos. Tenemos 34 datos en total, es decir, estamos buscando si dividimos entre 2, el 17 y el 18. Luego la mediana se calcula haciendo la media de los datos que ocupan la 17ª y la 18ª posición. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos aquí a las frecuencias acumuladas y aquí vamos a buscar el 17 y el 18. Es decir, aquí tenemos 3, 12 y entonces el 17 y el 18 van a ser 12. ¿Por qué? Porque los 3 primeros datos son 0. Hasta el 12º dato son unos. Y desde el 13 hasta el 20 son 12. Eso significa que la media es 2 más 2 partido de 2. 4 partido de 2, que vale 2. Y la moda, que es el dato que más se repite, la moda vale 1, ya que ese dato se repite 9 veces y es el que más veces aparece. Bien, pues con esto vamos a pasar al ejercicio siguiente, que dice lo siguiente. En un congreso, 2/5 de los participantes son europeos, ¿vale? Pues tenemos que los europeos, 2/5. Un cuarto americano, ¿vale? Pues americano, un cuarto. Y el resto, africanos. Y nos dicen que además que los africanos son 140. Calcula el número de participantes europeos y americanos, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es calcular la fracción de africanos y a partir de la fracción de africanos y el número de africanos, pues sacar el total y una vez que tenga el total, sacar los europeos y los americanos. Entonces, primero sumamos la fracción de europeos más la de americanos, que esto el mínimo común múltiplo es 20, más 20, 20 entre 5, 4 por 2, 8, 20 entre 4, 5 por 1, 5, y esto nos da 13 veinteavos. Por lo tanto, africanos, pues es el resto, 20 veinteavos menos 13 veinteavos, es decir, 7 veinteavos. Por lo tanto, tenemos que 7 veinteavos son 140. Entonces, el total, por decirlo así, voy a hacer 4 cuadritos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Imaginaros que aquí están los 20 y de estos 20, ¿vale? Aquí están todos, los europeos, los americanos y los africanos. Y los africanos son este, 5, 6 y 7. Y esos 7 juntos son 140. Por lo tanto, una casilla de estas, ¿cuántos tendrá? Pues 140 entre 7, es decir, 20. Y ahora, 20 por 20, en total las 20 casillas, pues 20 por 20 serán 400. Es decir, el total, calcula el número de pares, vale, total
400 participantes. Pues ahora vamos a calcular los europeos y los americanos. Europeos. 2/5 de 400, es decir, 2 por 400 partido de 5, y esto es 800 partido de 5, que esto nos da 160. Y americano, pues vamos a tener 1/4 de 400, es decir, 400 entre 4, 100 americanos. Bien, pues con esto ya tenemos los ejercicios corregidos. Un detalle. No voy a poner hoy teoría, porque hoy lo que vais a hacer es calcular la media para una variable continua. Entonces, recordad que para calcular la media lo importante es esta columna de aquí. En una variable continua, lo que vais a utilizar como x sub i, evidentemente, no son los intervalos, sino lo que vais a utilizar es lo que se llama marca de clase. Bien, pues a continuación tendréis la hoja de ejercicios y practicaréis con ese contenido. Venga, pues ánimo con el trabajo.